Hola a todos, les habla el alcalde Adler. Diane y yo les enviamos nuestros saludos a todos ustedes. Bienvenidos al evento Inspira el Futuro de este año, organizado por Austin Ed Fund. Hoy damos la bienvenida a una nueva líder en el Distrito Escolar de Austin. Quiero dar una bienvenida especial a la doctora Stephanie Elizalde, nuestra nueva superintendente. Ella tiene una visión emocionante para el futuro y estoy emocionado de poder trabajar juntos para hacer de Austin un mejor lugar. En los últimos meses, nuestra comunidad se ha unido como nunca antes. Trabajaron juntos para mantenerse mutuamente seguros y se movilizaron para apoyar a nuestros estudiantes y sus familias durante estos momentos muy difíciles. Estoy muy agradecido a todos ustedes que aceptaron el reto. Ya sabes, utilicemos la expresión Austin somos nosotros como parte de nuestra campaña para animar a la gente a utilizar cubrebocas. Pero realmente abarca el modo de pensar que todos debemos tener para superar esta crisis juntos. Porque cuando entendemos que Austin somos nosotros, nos acercamos a los necesitados, hacemos conexiones y fortalecemos nuestra comunidad, y creamos un mundo mejor para nuestros niños. En el ayuntamiento, estamos orgullosos de haber sido parte de los esfuerzos de Austin Ed Fund para apoyar a las familias durante esta crisis a través del programa de comidas para los cuidadores, que les suministró comidas a las familias y ayudó a los comercios locales a mantener a las personas empleadas. A todos ustedes que están en sintonía, a todos los que han apoyado a los estudiantes y maestros de innumerables maneras, muchas gracias. Quédense con nosotros hoy mientras le damos la bienvenida a la doctora Elizalde y reflexionamos sobre el impacto de sus contribuciones a Austin Ed Fund. Muchas gracias. Hola, me llamo Nathan. Yo soy estudiante de Walnut Creek Elementary. Bienvenidos y gracias por venir a Austin Ed Fund, el evento de inspirar el futuro para celebrar a nuestra familia. El Distrito Escolar de Austin. Muchas gracias por aportar a Austin Ed Fund, para apoyar a nuestros maestros y estudiantes, especialmente ahora en clases virtuales. Lo que más me gusta de aprender virtualmente es que puedo aprender desde mi casa. Lo que no me gusta de aprender virtualmente es quedarse enfocado es muy difícil. Lo que extraño de la escuela es jugar con mis amigos y trabajar con mis maestros. Aquí tengo unos consejos para aprender en casa. Número 1. Tengan mucha paciencia a tus maestros y a tus papás porque ellos trabajan muy duro. Número 2. Toma muchos descansos. Es un largo día. Número 3. Escucha a tus maestros. Ellos son los superhéroes de ahora. Número 4. No se te olvide apagar el micrófono en Zoom. No queremos escuchar todo. Número 5. No seas duro contigo mismo. Todos fallamos, especialmente en tecnología. What? Can you hear me? Número 6. Tú sigue aprendiendo.
porque todo es mejor juntos. Hola, soy Michelle Wallis, directora ejecutiva de Austin Ed Fund, la Fundación para la Educación de Austin. Gracias por sintonizarnos para darle la bienvenida a la doctora Elizalde y celebrar el impacto del Fondo de Apoyo durante Crisis del Distrito Escolar Independiente de Austin. Este año ha estado lleno de temor y aflicción. Nos extrañamos unos a otros. Nos preguntamos qué efecto tendrá esto en todos nosotros, en nuestros niños. Sabemos que las comunidades históricamente desatendidas han sufrido más profundamente. Las inequidades que existían antes de la COVID permanecen entre nosotros y en muchos casos han empeorado. Ese también ha sido un año de diálogo profundo y honesto sobre la raza, de extraordinaria generosidad, creatividad, innovación y esperanza. En marzo, el Distrito Escolar Independiente de Austin, con más de 80,000 estudiantes y casi 11,000 empleados, cambió la manera en que servimos a los estudiantes, en muchos casos de un día para otro. En pocas horas, nuestro equipo de servicios alimentarios se movilizó para proveer comidas desde la banqueta para nuestros estudiantes. Esto es importante, porque casi 54,000 de nuestros estudiantes dependen del programa de comidas para su desayuno y almuerzo diarios. Este servicio todavía continúa, habiendo provisto más de 1.15 millones de comidas para los estudiantes desde marzo hasta agosto por medio del Programa Federal de Comidas para Estudiantes. Pero no nos detuvimos ahí. El distrito escolar tiene uno de los sistemas de entrega de comida más grandes de Austin. Sabíamos que podíamos hacer más. Gracias a los donantes del Fondo de Apoyo durante Crisis del distrito, incluyendo un apoyo significativo del Ayuntamiento de Austin, nuestro equipo de servicios alimentarios se asoció con restaurantes locales para servirles comidas a los padres de familia y cuidadores. En total, se sirvieron 450,000 comidas para los cuidadores este verano, con un promedio de 24 a 41,000 comidas por semana, lo cual mantuvo empleado al personal de restaurantes locales predilectos. También sabíamos que muchos de nuestros estudiantes estarían desconectados del aprendizaje remoto y les faltaría acceso a dispositivos, materiales y conectividad. Tantos como 20,000 estudiantes del distrito no tienen acceso a Internet de banda ancha en casa. Con las donaciones, nuestro equipo de tecnología pudo proveer más tabletas y puntos de acceso Wi-Fi para las familias. Y este semestre, los estudiantes de todos los grados tienen acceso a un dispositivo y conectividad para aprender de manera remota. Además, 17,000 estudiantes recibieron útiles escolares al comienzo del semestre de otoño. Nuestros maestros, nuestros increíbles maestros han ido más allá de sus responsabilidades para mantenerse en conexión con sus estudiantes. Como la señorita Williams de la escuela primaria Jordan, que plantó un jardín y le dio a cada planta el nombre de uno de sus estudiantes para poder seguir viéndolos crecer a pesar de estar lejos. Como la señorita Backstrom y el señor Corral, que dirigieron la orquesta de LBJ para hacer posible un concierto de primavera, todo desde casa. Gracias a ustedes, los 5,500 maestros del distrito recibieron fondos para sustentar su cambio a la instrucción remota. Y este verano, el programa de subvenciones especiales de Austin Ed Fund para satisfacer las necesidades de los planteles recibió 169 propuestas de educadores del distrito que solicitaron más de $870,000. Con su apoyo, 73 de estos proyectos se financiaron con un total de más de $382,000. Son proyectos dirigidos por maestros innovadores que les hacen llegar materiales a los estudiantes, apoyan la salud social y emocional de estudiantes, personal y las familias, y proveen aprendizaje profesional diseñado por las escuelas para fomentar un dominio cultural más profundo y la inclusión en nuestras escuelas. Nos sentimos honrados de apoyar a estos dedicados educadores en todo Austin. Todo esto es posible gracias a ustedes, nuestra generosa comunidad. Después de pocos días de haber cambiado al aprendizaje remoto la primavera pasada, lanzamos el Fondo de Apoyo durante Crisis del Distrito Escolar Independiente de Austin. Y ustedes respondieron, donaron.
Se han hecho más de 700 contribuciones que recaudaron más de $4 millones. Y a medida que aumenten las necesidades de nuestra comunidad, seguiremos respondiendo. En medio del extraordinario cambio, la incertidumbre y el trauma, recordamos el poder de sanación que tiene la comunidad. Simplemente vean la creatividad y dedicación de nuestro personal, la resiliencia de nuestros estudiantes y sus cuidadores, y la inspiradora generosidad de nuestros vecinos. Ustedes inspiran el futuro. Gracias. I really miss going to school with my teachers and my friends, and I miss going to lunch. So I myself am very extroverted, so it's been very hard not being able to see my friends 5 days a week. So I've been just trying to focus a little bit more on my social and my emotional health and my well-being. I do dislike the fact that you can't actually talk to your friends that much. I think the biggest things that keep me up at night is feeling like you're not enough. Us teachers, I don't think we're in it for the money. We're in it because we want to make a difference. What's kept me up at night? Well, figuring out technology and Zoom bots and how to make sure my students' needs are getting met first and foremost. That means mental health counseling. That means making sure they have nutritious food at home, that their families are getting the mental health support they need to be calm and collected for their students to get what they need. And I know that teachers are not the only ones that are facing challenges right now. Families are too. They have to adapt to working from home or going to work and also manage that time between that work and helping their students at home. COVID has impacted all of us across the district in many multiple ways. And I think some of our families were impacted more than others. Some of them lost their jobs. Some of them became ill with COVID themselves, which means they lost their source of income. AISD and the Austin Ed Fund immediately made sure that our students and their caregivers had access to healthy food. I think the benefit is that students and parents have felt a lot of love, and therefore teachers are feeling successful. Thank you, Austin ISD, for making sure that we got the materials that we needed. I seen such a big outpouring of support. There were Wi-Fi buses and messages coming out about, do you have enough food? Do you have enough technology? I thank the district for that. Education changes lives, and the more we support our teachers, the more we support our students, the more we help our community. It's been nice to realize that my role as a teacher is not just instructional, but it's also to make sure that kids are getting the goals that they want for their own lives and have more than just their parents to support them and cheer them on and help them get everything that they need to be successful. And that's what keeps me going every day is my students. I don't think that I would be able to handle all of this stress and pressure if it wasn't for them, and if it wasn't for them, reaching out every now and then just to, say hi, ask questions, just showing that they're still engaged and wanting to learn and wanting to be part of this process. The best survival tip I have for you for distance learning is, honestly, just stay muted. It takes a village to raise a kid. You guys, Austin ISD, are my support system. I'm looking forward to really seeing us come out of this together stronger, and really seeing us coming out of this more united as a community, and really being mindful. That whole thing about it takes a village to raise a child, that what I'm seeing right now, is there's an active village, and this active village is AISD. Hola, me llamo Jerónimo Rodríguez y es para mí un gran honor servir como presidente de la mesa directiva del Distrito Escolar de Austin. Antes de presentarles a todos ustedes a nuestra nueva superintendiente, quiero agradecer
a todos los miembros de nuestra comunidad por aceptar el reto y ayudar a minimizar la propagación de este virus. Por favor, continúen con las prácticas de seguridad de lavarse las manos, el uso de cubrebocas y el distanciamiento social para proteger nuestros estudiantes, familias, maestros, empleados y comunidad. Como todos saben, recientemente se le encomendó a la mesa directiva que buscara un nuevo líder para nuestro distrito. En nombre de los miembros de la mesa directiva, quiero agradecer a la comunidad por su apoyo y muchísimas opiniones mientras hicimos en medio de una pandemia mundial y en el comienzo de una nueva ciclo escolar. Creo que encontramos la líder absolutamente adecuada para este momento. La doctora Stephanie Elizalde viene del Distrito Escolar de Dallas, donde se desempeñó como directora general de escuelas. Ella ha sido maestra, directora, superintendente adjunta y jefa adjunta, por lo que es verdaderamente capaz de comprender el punto de vista de todos. Pero una vez que concluyeron todas las entrevistas, la razón por la cual la mesa directiva eligió a la doctora Elizalde de entre muchos excelentes candidatos es su filosofía acerca de los estudiantes y el aprendizaje. La doctora Elizalde cree en apoyar y fortalecer los excelentes maestros y líderes escolares. Y ella cree en centrarse en los estudiantes y traer estrategias reales para mejorar los resultados para cada estudiante. La doctora Elizalde es la tercera generación en su familia que se dedica a la educación en escuelas públicas y la primera superintendente latina en nuestro distrito. Por favor, demos la bienvenida a la doctora Stephanie Elizalde. Gracias, presidente Rodríguez, y a la mesa directiva interna de nuestro distrito escolar. Estoy tan contenta de estar aquí para servir con ustedes. En el Distrito Escolar Independiente de Austin, preparamos a cada alumno con el conocimiento y talento para acelerar en la universidad, la carrera y la vida. Es nuestra meta ser el lugar de aprendizaje inclusivo para Austin, estableciendo altas expectativas para todos los niños y esforzándonos por lograr altos resultados para todos los estudiantes. Como distrito escolar, estamos mejorando continuamente nuestros resultados para los alumnos con una variedad de talentos y en varios programas. La excelencia y equidad no son un evento, son un proceso de una meta diaria. Nuestro liderazgo previo, incluyendo el liderazgo del Dr. Cruz y los superintendentes antes de él, nos dijeron un gran ejemplo y es la responsabilidad de nuestro equipo dejar un mejor ejemplo. Siempre deberíamos de querer los mejores ejemplos para nuestros hijos y nietos. En las palabras de la doctora Colette Pierce Burnett, la presidenta de la Universidad Houston-Tillotson, deberíamos de construir de la plataforma previa a crear un nuevo antiplano. En esta época de cambio incomparable, estamos asombrados con la cantidad de ayuda que nos ha prohibido la ciudad para nuestros estudiantes y sus familias. Estamos agradecidos por la gran cantidad de amor, apoyo y recursos que la comunidad de Austin ha brindado a nuestros estudiantes y sus familias. A todos nos apasiona el futuro de nuestros hijos porque son el futuro de Austin, de este gran estado y de nuestra nación. Lo que hemos aprendido por medio de esta pandemia es que la escuela va más allá
que las 4 paredes de un edificio. Piensa en tu primer maestro, no de cuando llegaste a un salón de clase, pero quien fue la persona que te enseñó a caminar, a comer, a amarrar tus zapatos. Gracias a nuestras familias por ser maestros y modelos para sus hijos. Los niños se están fijando en ustedes, sus hermanos, maestros, compañeros de clase, de qué es lo que deben de aprender y cómo deben de responder. Cuando están en casa con nosotros, escuchando historias familiares, están aprendiendo la historia. Cuando están cocinando con nosotros, están aprendiendo ciencias. Cuando se enfrentan con retos de la familia, están aprendiendo habilidades socioemocionales. Cuando preparan la lista para el mandado, están aprendiendo a planificar y tener un presupuesto. Y sí, hasta cuando están grabando sus bailes de TikTok, están aprendiendo a expresar sus lados creativos. Nuestros maestros son inventores y reinventores. Los maestros siempre tienen ideas de cómo comenzar el año nuevo de manera positiva. Los maestros son las personas más creativas del planeta. Siempre contamos con ellos para un año escolar nuevo y mejorado, aunque sea el primer año, 5º o 30º año. Los maestros en todo el distrito regresan a clase diciendo: "Esta será mi mejor año de mi vida". Los maestros están constantemente pensando en la forma de reimaginar y reinventar los estudiantes. He sido testigo de tanta creatividad de disfrazarse y tocar el saxofón. Esto puede haber sido algo que siempre quisieron hacer, pero no estaban seguros de cómo lograrlo. Con Zoom, los maestros dijeron: "Lo intentaré", y están obteniendo excelentes resultados. Los maestros no han dicho: "No puedo hacer esto", sino que están diciendo: "Voy a encontrar la manera de hacer esto". Los maestros y asistentes de enseñanza crean y recrean continuamente. Lo han hecho antes de la pandemia, durante y seguirá haciéndolo. Hay un nuevo nivel de apreciación para los maestros y estamos orgullosos de ser sus mayores admiradores. En un carro hay un motivo por el que el espejo de retrovisor es más pequeño que el parabrisas delantero. Queremos ser conscientes de lo que hay en nuestro pasado, pero centramos en las posibilidades del futuro. A través de nuestro viaje juntos, continuaremos reconociendo y respetando nuestra historia, y considero mi misión personal para guiarnos a ver más allá de nuestros desafíos actuales y apuntarnos hacia la positividad de horizonte. Yo lo puedo ver. ¿Y tú? Gracias, doctora Elizalde. En nombre de Austin Ed Fund, bienvenida a Austin. Esperamos poder seguir apoyando al Distrito Escolar de Austin bajo su liderazgo. Me llamo Yvette Ruiz y soy la vicepresidenta de JP Morgan Chase. Estoy muy orgullosa de ser de Austin y es un honor para mí formar parte de la mesa directiva de Austin Ed Fund. La educación es la clave para la prosperidad económica y AISD brinda educación del más alto nivel a nuestros estudiantes. Es muy orgullosa de apoyar Austin Ed Fund y, por extensión, a nuestros maestros, estudiantes y familias. Austin es un excelente lugar para vivir y trabajar, y nuestras escuelas públicas son el corazón de nuestra comunidad. Y se necesita de la comunidad, de toda la comunidad, para que esto sea posible. Es decir, ustedes. Muchos de ustedes han donado generosamente y se los agradecemos.
Los animo a considerar una donación personal adicional ahora para apoyar nuestra misión. Y algunos de ustedes se han enterado sobre Austin Ed Fund por primera vez. Por favor, únase a nosotros y hagan un donativo hoy. Las necesidades siguen aumentando y sus donaciones de cualquier cantidad son importantes. He aquí algunos ejemplos. Un donativo de $1,000 proporcionará a 20 familias con el apoyo financiero necesario durante la crisis. $100 proporciona materiales de aprendizaje remoto para 2 estudiantes de pre-kinder. Un donativo de $25 proporciona una comida de acción de gracias para una familia de 5. En las buenas y en las malas, cuando nos juntamos para nuestros estudiantes, estamos apoyando a las familias, creando oportunidades e inspirando a todos. Por favor, consideren apoyar a Austin Ed Fund y hagan su donativo. Su dinero se utilizará para apoyar a nuestros estudiantes, el personal y las familias. Para aquellos de ustedes que puedan, les insto a que consideren una contribución anual de $1,000 por 3 años y participan en nuestro círculo de donaciones de liderazgo. Los miembros de nuestro círculo de liderazgo brindan apoyo y sostenibilidad para nuestra misión de empoderar a los maestros y educadores. Ahora, han oído mucho sobre la creatividad de nuestros increíbles maestros. Son estrellas de rock. Austin Ed Fund se enorgullece de apoyarlos. Y hace unas semanas atrás se anunció más de $382,000 en subvenciones que fueron entregadas a maestros para apoyarlos con sus ideas innovadoras para satisfacer las necesidades de los estudiantes y las familias durante este tiempo. Felicidades nuevamente a los educadores ganadores. Ahora vamos a escuchar de nuestros educadores. The Austin Ed Fund grant has been an incredible opportunity to help us give students what they need, specifically thinking outside the box and thinking how we can collaborate not only with our students, but our parents and our staff. Through the Austin Ed Fund grant, I was able to receive $10,000. Yay! Thank you so much for a subscription to Actively Learn for all of our freshmen. Austin Ed Fund in general has gone over and beyond in helping teachers and giving them the tools that they need to conduct classes and special projects that they just never would have been able to do. Every single dollar that teachers are able to receive and campuses are able to receive, not only is it helping to strengthen what we can do on campuses during the pandemics, but also knowing that this is an opportunity for us to be revolutionary and to think of new things and to be creative. The whole essence of being a good neighbor has come out. You know, I can honestly say like our donors, you know, have been amazing. You know, to see the generosity is just like, you know, I still get chills. You know, people really reaching deep into their hearts and saying, wow, you know, I can share what I have because they're in need. I am grateful to the supporters of the Austin Educational Fund and the Crisis Support Fund who have supported teachers and staff who have been attempting to provide the resources for our students. Your kindness, it's amazing. And what you might not think is a big deal is a really big deal to us teachers. I want to thank the people that have supported the Crisis Support Fund. You are amazing. Thank you for helping me. Thank you for helping other teachers. Thank you for allowing teachers to grow and to strengthen what AISD can do during this time. When I see families crying, and those are tears of gratitude because they didn't know somebody cared,
makes a big difference. You might not see the impact you're doing, but I can tell you that I've seen it, I've heard it, and I've witnessed the impact your donations are making. Gracias por unirse a la bienvenida para la doctora Elizalde y descubrir más sobre el impacto del apoyo de ustedes. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores que han hecho esto posible. Patrocinadores de platino. A+ Federal Credit Union and HEB. Patrocinadores de oro. ACR Engineering, AECOM, the Klein Family Foundation, and MFI. Patrocinadores de plata. American Constructors, Bartlett Koch, Cadence McShane, DLR Group, Garza EMC, JP Morgan Chase, Barbara and Bart Nags, O'Connell Robertson, Oric, Stantec, and University Federal Credit Union. Y gracias a nuestros patrocinadores de bronce, Public Ed Partners y sus seguidores. Este año, más que nunca, las donaciones anuales de los miembros de nuestro Círculo de Generosidad de Liderazgo han provisto las bases de nuestra misión, las cuales le permiten a Austin Ed Fund responder rápidamente, gracias a los miembros del Círculo de Generosidad de Liderazgo. La efusión de apoyo para el Fondo de Apoyo durante Crisis de Austin Ed Fund ha hecho posible este trabajo. Agradecimientos especiales para the City of Austin, the Moody Foundation, HEB, Google and Google Fiber, Samsung Austin Semiconductor, the Whole Kids Foundation, Wells Fargo, National Instruments, No Kid Hungry, the Genevieve and Ward Orsinger Foundation, the Powell Foundation, the Bill Wood Foundation, the Jadell Family Foundation, y a los más de 700 contribuyentes al Fondo de Apoyo durante Crisis del Distrito. Gracias a la mesa directiva de Austin Ed Fund, presidida por Ron Reed. Ustedes son líderes del distrito escolar y es un honor trabajar con ustedes. Y a los miembros de la mesa directiva del Distrito Escolar Independiente de Austin. Gracias por todo lo que hacen para apoyar a nuestra familia del distrito y por su dedicación y liderazgo durante estos tiempos difíciles. Finalmente, a pesar de que no podemos estar juntos en persona, quiero pedirles a todos que se mantengan involucrados en su escuela, en el distrito y con Austin Ed Fund. Ustedes ayuden a mantener a los estudiantes alimentados y equipados con los materiales que necesitan para aprender y crecer. Ayudan a aliviar la preocupación de las familias que tienen dificultades. Y ayudan a los educadores a desarrollar soluciones innovadoras para las dificultades que enfrentamos. Gracias. Hola, me llamo Nathan. ¿Escucharon el coronavirus? Es algo que no puedes ver y hace que te enfermes. Aquí tengo 7 consejos para estar seguros. Número 1. Lávate las manos. Número 2. No te toques la cara. Número 3. Tápate la boca cuando toses. Número 4. Limpia las superficies. Número 5. Si estás enfermito, quédate en cama. Número 6. No entren en pánico. Número 7. Haz tu parte y quédate en casa. Adiós, amigos.